Buenas tardes a todos. De parte del grupo El Mister del Fútbol, les damos la bienvenida a un día más del ciclo de conferencias acerca del fútbol. El día de hoy nos encontramos con el profesor Javier, quien nos va a hablar acerca de las situaciones simuladoras tácticas del juego de fútbol. Javier Londoño, entrenador colombiano, actualmente se encuentra en Nicaragua, fuera del país, quien ha tenido una amplia trayectoria tanto a nivel nacional e internacional. Sus últimas actuaciones a nivel futbolístico han sido en Nicaragua dirigiendo diferentes equipos de la primera y con la oportunidad y experiencia adquirida a través de las selecciones de Nicaragua como director técnico, asistente técnico y asesor en las categorías sub-15, sub-17, sub-20, el equipo mayor de la selección de Nicaragua y como asesor técnico y asistente técnico de la selección femenina de Nicaragua en los últimos Juegos Panamericanos y del Caribe en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, además de ser instructor especializado a nivel UEFA para la formación de formadores en Centroamérica. Bienvenido, profesor Javier. Muchas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Buenas tardes, gracias Harold por la presentación. Esperemos que salga bien esta conferencia, que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Todas las dudas que por ahí vayan surgiendo, sería bueno que las socialicemos al final, como para que todos tengamos una mayor claridad, una mayor oportunidad de debatir. Bueno, este tema de las situaciones de simuladoras tácticas de juego en el fútbol es la parte operativa de un sistema de una metodología de entrenamiento llamada táctica funcional. Esta es la forma de llevar a la parte operativa dicho sistema de entrenamiento. Entonces hoy vamos a ver cómo se estructura esa parte operativa para lograr ese eslogan que dice ahí en letra negra, ayudar a mejorar los desempeños tácticos en el fútbol. Pues como todos bien sabemos, la táctica es la parte más compleja del fútbol por todo lo que en sí mismo ella conlleva, ¿sí? Por todos los factores que giran en torno a la táctica, su contexto, su lógica interna, su lógica externa. Entonces me parece que es el punto álgido en el desarrollo del fútbol como tal. Hay muchas propuestas, hay muchas formas de trabajar la parte táctica. Esta es una más. Aclarar que entrenar la parte táctica no es entrenar sistema de juego, sino la solución de las situaciones de juego, de las acciones de juego como tal. Entonces entramos en materias. Eh, las situaciones de simuladores tácticas de juego como tal tiene unas diferencias conceptuales que la hacen muy propia, que la distinguen de otras posibilidades pedagógicas, académicas, futbolísticas. Tiene una estructura que para los que de pronto han sido un poquito más inquietos, mm, está desarrollada con base en las situaciones simuladoras preferenciales del profe Paco Seirulo. Entonces, con base en ese modelo, yo me he orientado para darle vida a la parte operativa de la táctica funcional y el porqué de las situaciones simuladoras tácticas de juego. Entonces, estas situaciones se diferencian básicamente en que no son simplemente una toma de decisión, realmente va mucho más allá. En mi opinión, la toma de decisión es una de las partes del proceso de pensamiento. Está muy de moda el tema de toma de decisión, que el jugador toma una mala decisión, que todo depende de la toma de decisión, pero la toma de decisión por sí sola no hace nada. Como le digo, es solamente un peldaño más en esa escalera del proceso de pensamiento y no tiene nada que ver con realidad de juego. Por eso le llaman situaciones simuladoras. No tiene nada que ver con la realidad de juego porque la realidad de juego solamente se vive durante la competencia como tal. Y en la competencia pues no tenemos tiempo de interactuar con el jugador ni de hacer correcciones adentro del campo. Entonces lo que hacemos es crear situaciones simuladoras, situaciones que se asemejen a lo que en realidad el jugador puede llegar a hacer desde lo individual, desde lo grupal o desde lo colectivo durante un partido de fútbol, dependiendo siempre del rival. Ya sabemos que todos los partidos son diferentes por esa razón. Tiene una estructura que consta de tres partes. Tiene la primera parte, que son las que llamamos las bases, que son la parte más importante.
de las bases se desprenden los patrones y de los patrones se desprenden los ejes. ¿Por qué lo llamamos o por qué he decidido llamar las situaciones simuladoras tácticas del juego? Pues porque nos ofrecen soluciones efectivas a las necesidades tácticas. Buscamos que en todo momento el jugador tenga las mejores herramientas que le permitan un mejor desempeño. Como vamos a ver, en muchas cosas puede que este modelo se parezca a otros que ustedes conozcan, pero quien por ahí le ponga un poquito, un extra, se va a dar cuenta que en realidad sí se distingue y por mucho de otras propuestas. Entonces, esas soluciones que pretendemos brindarle al jugador, como ya lo dije, van desde lo individual, que siempre va a ser la esencia, en favor de lo colectivo. La esencia, ¿por qué? Sabemos que en cancha son 22 jugadores, un solo balón, pero solamente uno a la vez lo puede poseer. Eso es lo que en praxeología se denomina centro de juego y ahí es donde se inician todas las acciones, ¿sí? Entonces, por eso partimos siempre desde lo individual hacia lo colectivo. Sabemos también que lo colectivo beneficia a lo individual. Bien, eh, ahora vamos a ver los argumentos fundamentales de esta propuesta de las situaciones simuladoras. Tiene, antes que nada, una fase de diagnóstico, de solución y de aproximación. Es decir, partimos de una realidad, ya sea del deportista, de la situación de juego que queremos mejorar o del funcionamiento del equipo como tal. Le buscamos una solución y a través de esta metodología, de esta propuesta, tratamos de aproximarnos lo máximo posible a lo que pudiera ser el día de la competencia. Tenemos un sistema metodológico propio, ¿sí? No nos casamos con una metodología tal cual, sino que pretendemos darle cabida a diferentes propuestas en vista de que trabajamos con seres humanos. No todos aprenden, entienden, memorizan, captan y ejecutan de la misma manera. Entonces, ello conlleva a que seamos un poco más flexibles en ese sentido, sobre todo si somos razonables de que la cabeza nuestra depende de los jugadores partido a partido. Y tiene un marco conceptual que lo hace, que le da todo el argumento teórico y sobre el cual pues, nos fundamentamos para elaborar todas las tareas que al final hemos de ejecutar. Entonces, en este orden de ideas, nosotros partimos de las necesidades reales del juego, ¿sí? Eh, ya sea, como dice el escrito, de la acción de juego como tal y del desempeño de los jugadores. Buscamos atender procesos formativos, buscamos también acercarnos al jugador, acercar al jugador a unos niveles de eficiencia mayores a los actuales. También queremos enfocarnos en los procesos competitivos, porque al final eso es lo que nos vamos a encontrar en cada partido. Lo que le mencionaba de diversas metodologías y las sesiones de entrenamiento que estructuramos son basadas en la interdisciplinariedad, en la especificidad y en la integralidad, que son los tres pilares fundamentales de la táctica funcional, con el fin de atender todos los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Todo esto, obviamente, desde el contexto de juego, donde promovemos el aprendizaje, aprendizajes que afiancen las habilidades individuales y esas individualidades que nos favorezcan al final el desempeño tanto de esa persona como del equipo de una manera eficiente, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, adentrándonos un poco en lo que es la estructura, nos damos cuenta que estas situaciones de simuladores de tácticas de juego tiene una base hemocognitiva porque, pues si bien somos entrenadores y asumimos muchos roles, no somos psicólogos especializados en la materia, interactuamos permanente con todo tipo de personas, pero eso no nos hace psicólogos, nos da algunas ventajas, algunas herramientas para manejar muchas situaciones, pero no lo podemos manejar con propiedad. Entonces, esta es una propuesta de manejar, de llevar a cabo ambas instancias, ambas situaciones, lo emocional y lo cognitivo, en un solo renglón, de tal manera que lo uno va asociado con lo otro, lo uno favorece o desfavorece a lo otro. Aquí básicamente hablamos de un tema de autoconfianza, conocimiento, autoconfianza. ¿Sí? En la medida en que yo esté seguro de lo que tengo, pues en esa misma medida tengo la seguridad de que lo puedo hacer bien. Luego, esa base, tenemos, perdón, sí, que la base hemocognitiva
tiene un patrón táctico y un patrón técnico, y luego tenemos la segunda base de toda esta estructura, que es la base motriz. Aquí nos vamos a dar cuenta nosotros que el patrón motriz básicamente se refiere a todo lo que es la parte coordinativa y la parte condicional, que para quienes manejamos el tema sabemos que es bien complejo, bien ambiguo, tiene demasiado contenido, que involucra todos los componentes del entrenamiento deportivo, todos los componentes de la parte fisiológica. Es algo bien complejo. Y en la parte del patrón coordinativo, aquí también hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con desarrollo psicomotor, con bases psicopedagógicas, porque también, lógicamente, esto es algo que se puede hacer eh, en procesos formativos. Bien, tenemos que en la parte emotivo-conceptual, entonces tenemos que tener claros los conceptos como tal de lo que estamos manejando, asociarlo a las emociones que queremos desarrollar, fortalecer, afianzar en nuestros jugadores. En cuanto a conceptos, pues básicamente es manejar los dos ejes que existen en el fútbol, que son el ofensivo y el defensivo, y luego trasladarlos a la parte técnica, donde tenemos eje individual ofensivo, eje individual defensivo y el eje de la técnica colectiva. El eje de la técnica individual ofensiva, pues es sencillo, es todo lo que conocemos todos como pase, conducción, regate, finta, bla, 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 todo eso. Lo individual defensivo, pues lo que también conocemos como entradas, interceptaciones, tackles, anticipaciones, interceptaciones, todo eso. Entonces, teniendo claro toda esta terminología, todos estos conceptos, nos va a quedar más fácil elaborar las tareas, ya que manejamos los contenidos, manejamos los conceptos. ¿Ok? No conocer esos términos, pues lógicamente que va a dificultar que llevemos al futbolista, al grupo, al equipo, a esos niveles de eficiencia que hablábamos en las diapositivas anteriores. Todo esto va asociado, evidentemente, a la parte motriz, que es la parte final del proceso de pensamiento, donde se ejecuta todo lo previo a la parte motora. Bien, entonces, dentro de los conceptos y emociones, ya empezamos a hablar de principios y formas. Aquí condicionamos la parte mental, la parte emotiva del jugador, generando situaciones, promoviendo situaciones de motivación y también de estrés. Sabemos que en el manejo de esas dos emociones, entre priorizar una, entre flexibilizar en la otra, en el saber regular ambas, sabemos que por ahí radica gran parte del éxito en el manejo de los jugadores de fútbol. Entonces, no siempre todo puede ser felicitaciones y alegría, no siempre todo puede ser presión y regaño. Tenemos que buscar ese punto de equilibrio que permita que la persona vaya evolucionando hacia lo que queremos. Todo esto asociado siempre con la parte conceptual. Bien, en la parte táctica, entonces ya lo que queremos estructurar, lo que queremos hacer, tiene que ir siempre asociado a una idea de juego, donde tenemos que priorizar unos requerimientos específicos. La idea de juego sabemos que es muy amplia, tiene muchos componentes, pero si estamos hablando de situaciones simuladoras, entonces tenemos que entender que esto debe ser sistemático y que lo uno nos debe llevar a lo otro. No es que no podamos trabajar el todo por completo de una vez, sino que también le damos cabida, le damos apertura a esas pequeñas partes, a esas pequeñas acciones del juego en determinados espacios del terreno de juego que necesitan de este tipo de atención. En la parte técnica ya hablamos en esta parte ya hablamos de medios idóneos, entonces aquí es tratar de asociar lo que tiene el jugador desde lo individual hacia lo que nosotros pretendemos que realice durante la acción de juego, ya sea con balón o sin balón. Pero aquí tenemos que jerarquizar, aquí tenemos que establecer con claridad qué es lo que queremos de ese jugador, qué es lo que la situación de juego como tal requiere de ese jugador. Porque posiblemente a veces le pidamos a un jugador que haga algo para lo cual todavía no está preparado o para lo cual no ha alcanzado niveles importantes. Y esta última parte de la parte motriz, ya aquí entramos a distinguir muy bien el tema edad y el tema género.
el tema de edad, biológico y cronológico, como lo hemos tratado en otros momentos. El tema de género, pues obviamente que son evidentes las diferencias entre hombres y mujeres en este tema. Y ello nos va a permitir empezar a visualizar la especificidad de los elementos, ¿sí? Dependiendo de edad, dependiendo de género, dependiendo de experiencia, dependiendo de una cantidad de aspectos desde la parte motriz, esos elementos algunos elementos van a cobrar más importancia que otros. Continuamos. Aquí entramos a mirar ya lo que es la ondulación de esos patrones y de esos ejes que plantean las situaciones simuladoras tácticas de juego, de acuerdo a los niveles de evolución que vaya teniendo el jugador, el grupo o todo el colectivo, ¿sí? Estos números que tenemos acá pues son simplemente referencias, pero que sirven de ejemplo para podernos orientar. En una fase inicial de cualquier acción de juego, planificada desde las situaciones simuladoras tácticas de juego, yo le daría prioridad siempre a la parte conceptual y emocional, o sea, a la parte hemocognitiva que llamamos en este modelo, porque ahí radica todo. Considero que el cerebro es el centro de operaciones de todo. Si la idea está clara, si las emociones están en el punto que más o menos necesitamos que estén, creemos que el resto del proceso y por lo tanto el desempeño de la respuesta tienda a ser positiva, ¿sí? Tienda, pues porque nada nos garantiza que por más motivado que esté el jugador, que por más claro que esté el jugador, todo va a salir bien, pues si no, entonces ningún equipo perdería. Eh, entonces aquí ponemos unos valores para cada uno de los parámetros que plantea este modelo, donde según el momento le damos más importancia a unos que a otros, ¿sí? Eh, Posiblemente, si se tenga el tiempo, posiblemente si se tengan las condiciones, terminemos con los porcentajes en cada uno de ellos lo más arriba posible, ¿sí? Pero también es cierto que, como les decía en un principio, trabajamos con seres humanos, no todos aprendemos de la misma manera, no todos entendemos de la misma manera, entonces ello va a hacer que el proceso en ciertos momentos sea más lento que en otros, que en algunos aspectos se avance más rápido que en otros. Entonces, de ahí esta diferencia de valores. Y siempre van a existir, va a ser difícil que digamos que tenemos a un jugador o a una parte del equipo o a todo el equipo en un 100%, que realmente es complejo. Bien, eh, seguimos teniendo en cuenta, perdón, la ondulación de estos patrones y entonces aquí vemos que así como en un principio lo hemocognitivo estaba muy arriba, por ser lo más importante, llega un momento en que la parte motriz, o sea, la parte ya de ejecución como tal, es la que cobra la mayor relevancia, ¿sí? Entonces, si queremos una ejecución muy buena, pues lógicamente que todo el proceso anterior a él, en lo técnico, lo táctico y lo cognitivo y lo emocional, pues tiene que haberse hecho bien, ¿sí? Eh, no pongo el 100% porque obviamente fútbol es un deporte de cooperación y oposición, con unas características muy especiales, donde el rival pues también juega y va a ser hasta lo imposible por hacer lo suyo y no dejar hacer lo nuestro. Entonces, por esa razón no pongo el 100% allí. Bien, ahora miramos los principios para diseñar las situaciones simuladoras tácticas del juego. Son tres. El primero de ellos es la interdisciplinariedad. Y lo que nosotros queremos hacer para ayudar a mejorar los desempeños tácticos en el fútbol, no el jugador ni el equipo, en el fútbol. Iniciamos por la parte de la planificación. Como mirábamos en la primera pirámide, nosotros partimos de un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico nosotros establecemos unas necesidades, empezamos a visualizar unos contenidos, diseñamos unas estrategias para llevarlos a cabo, planteamos unos objetivos, nos ponemos unos objetivos de diferentes plazos, y vemos la viabilidad y la factibilidad de que eso se pueda llevar a cabo. Una viabilidad y una factibilidad pues que van a depender de muchas cosas, pero básicamente pues del tipo de jugador, del nivel de jugador, de su experiencia, de las condiciones de trabajo, de los tiempos, en fin, una serie de factores que sí o sí al final nos van a determinar de que eso sea posible o no lograrlo. Luego, dentro de la interdisciplinaridad tenemos una segunda parte que es la interacción metodológica. En esta interacción, lo que queremos es que futbolista, equipo, entrenador todo el tiempo
es tener una comunicación lo más, lo más perfecta posible, ¿sí? Porque eso va a permitir que el intercambio de información todo el tiempo esté en favor de lo que estamos haciendo, en favor del proceso, ¿sí? Una cosa es lo que vemos, otra es lo que el jugador piensa, otra es lo que el jugador dice, pero al final es otra la que el jugador expresa. Y en ese expresa es donde nosotros como entrenadores nos basamos, nos orientamos, nos apoyamos para decir si las cosas se están haciendo bien o no. Pero resulta que muchas veces encontramos que el jugador expresa, y no siempre expresa lo que quiere, porque de pronto quiere hacer algo, pero los nervios lo bloquean un poco, se estresa y no logramos que ese jugador tenga un desenvolvimiento un poco más espontáneo. Luego venimos a la tercera parte, que es la ejecución. Aquí lo que tratamos de hacer es combinar los distintos componentes, técnico, táctico, motriz, cognitivo, emocional, en relación a los objetivos del plan. Queremos que los objetivos se cumplan, por lo tanto tenemos que tratar de combinar en la justa medida, en la mejor medida, todos esos elementos para que esos objetivos pues, puedan llegar a cumplirse. Después de la ejecución vamos a evaluar, ¿sí? Evaluamos desde el desempeño individual y lo orientamos hacia el funcionamiento grupal o colectivo, no al contrario, ¿sí? Creemos que en este caso lo individual hace que lo colectivo funcione o no funcione. Entonces, por eso orientamos la evaluación de esa manera. En esa evaluación, pues tomamos en consideración, lógicamente, la opinión de quien ejecuta, de quien trabaja, porque si no, pues nos estaríamos contradiciendo con la interacción y todo lo que hemos planteado aquí. Y finalmente venimos a la parte de retroalimentación, ¿sí? Hacemos un feedback que puede ser extrínseco, que es extrínseco y que es intrínseco. Que es extrínseco desde el punto de vista del entrenador, del cuerpo técnico, lo que vieron, lo que analizaron. Se pueden hacer comparaciones con el antes, con el durante y con el después para que el jugador vea lo que ha sucedido. Se pueden plantear los ajustes que se deban hacer. Y el intrínseco, pues que es la parte del jugador como tal, la capacidad de autocrítica que tenga, la capacidad que tenga de, de tolerar que sea cuestionado, que sea un tipo reflexivo, y pues claro que siempre va a predominar o va a jugar un papel importante la actitud en todo este proceso, ¿sí? Que sea receptivo, que quiera, o por el contrario, que sea una persona predispuesta, que todo lo dificulte. Entonces, pues, una actitud positiva conlleva algo, la negativa conlleva lo otro. Bien, el otro principio es el principio de especificidad. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos es de que eh, tanto contenidos como emociones que planifiquemos ya para esa sesión, para esa situación, sean esas y no otras, que no nos salgamos de ese esquema. Eh, esta, este principio va después del anterior, por lo tanto lo que se planificó en la anterior debe ser el pie para que ésta tenga un buen desarrollo. Entonces, no trabajar en especificidad los contenidos y las emociones, pues nos iría a ir en contra de lo del anterior. Entonces, ya desde ahí estamos previsualizando, estamos pronosticando fracaso. Entonces, tenemos que ser congruentes, tenemos que saber llevar la sistematicidad en todo esto. Luego vamos a la parte táctica donde nosotros tenemos que tener una secuencia. Planteamos que debe existir una secuencia entre el inicio, la creación y la finalización de cada acción de juego, ¿sí? Aquí no nos referimos a la fase de inicio, a la fase de creación y a la fase de finalización que se plantea para desarrollar ciertos modelos de juego o sistemas de juego, fases de juego. Nada de eso. Aquí es la acción como tal. La acción siempre va a tener un inicio, un desarrollo y una finalización, ¿sí? Entonces, este modelo de las situaciones simuladoras hace énfasis en la necesidad de establecer esta secuencia para cada acción, ¿sí? Entonces, obviamente que a mayor nivel de experiencia de los jugadores, pues estas secuencias van a ser más rápidas, van a tener algunos tintes especiales que en otras categorías no podríamos encontrar y viceversa. También en la táctica planteamos la secuencia sectorial, intersectorial, sectorial. Cada acción se realiza dentro de un sector, dentro de un espacio y se traslada a otro. Entre un espacio y el otro, lo que nosotros llamamos
la parte intersectorial y allí ocurren cosas. En ese momento, en esa fase intersectorial ocurren cosas. Entonces, no hacer bien, no considerar los elementos que ocurren en la fase intersectorial, pues posiblemente no permitan que de nuevo se inicie otra acción en otro sector. Entonces, esto para nosotros también es fundamental porque esto le va a dar vida, le va a dar continuidad a esa situación de juego a lo largo de la jugada como tal o del partido. Si hablamos de un equipo que juega en posesión, que juega de forma elaborada, que necesita llevar la pelota por diferentes espacios, en diferentes direcciones, en diferentes distancias, pues entonces tanto lo sectorial como lo intersectorial es clave. Si tenemos equipos que juegan de una manera combinada entre posesión y directo, pues también tiene sus elementos. Y si es un equipo que tiende por ahí más a jugar a lo directo, entonces tenemos que tener la capacidad, o el entrenador que quiera utilizar esto dentro de ese modelo de juego, tendría que tener la capacidad de extraer dentro de su sistema, dentro de su modelo, cómo desarrollar esta secuencia. Bien, en la parte técnica, dentro del principio de especificidad, lo que hacemos es que buscamos que las características de la acción de juego versus las posibilidades reales del futbolista se aproximen a lo que en realidad puede llegar a ocurrir, ¿sí? Aquí tenemos que ser muy abiertos, tenemos que ser flexibles, obviamente que dependiendo de la categoría, no es lo mismo hablar de procesos de selección a procesos de formación, donde los niveles de tolerancia pues, son mucho más amplios. Pero aquí lo que estamos buscando es que el jugador, el entrenador, sea consciente de que si ese jugador para nosotros es importante, pero no puede desarrollar esa acción que nosotros queremos, entonces es buscar la forma de que de todas maneras esa situación se dé, ¿sí? Así tengamos que agregarle 2 o 3 elementos más, pero que esa acción se dé, no descartar al jugador que porque no tiene el potencial para lanzar esa bola con curva, no sé cómo, en 60 metros y que le caiga no sé a quién. O sea, está bien, si necesitamos ese lanzamiento, necesitamos ese tipo de situación porque nos puede resolver muchas cosas, eh, pero el jugador que tenemos no lo puede hacer. Entonces buscar la forma de que ese jugador nos dé su máximo dentro de esa acción y la complementen 1 o 2 más para poder llegar a lo que queremos. Otra forma aquí es, y aquí ya relaciono técnico-táctico, por ejemplo, un ejemplo que encontraba, un caso que encontraba yo en el libro de Juan Carlos Osorio, donde se planteaba que, no, perdón, esto está en el libro de Periodización Táctica, se plantea el caso de que si queremos a mí me gusta jugar con defensa adelantada, ¿sí? Pero por el tipo de jugadores que yo tengo, por el tipo de rival, me toca jugar con la defensa desde muy atrás. Entonces, a lo largo del partido, a lo largo del torneo, ir buscando la forma de que esos jugadores, esa defensa, vaya llegando a lo que yo quiero. Entonces, creo que por ahí también tiene relación este caso. Y finalmente, dentro de la parte motriz, ser muy específicos en cuanto a los factores del entrenamiento deportivo, ¿sí? Aquí ya entramos en un tema bien interesante, fundamental de hecho, porque vuelvo y les digo, dentro de este modelo, la parte motriz es la parte importante, ya que es la parte que permite ejecutar todas las fases anteriores del proceso de pensamiento. Entonces, puedo pensar muy bien, puedo analizar muy bien, puedo decidir muy bien, pero si no tengo la fuerza suficiente, la potencia suficiente, la velocidad gestual suficiente, para poder poner ese balón donde se necesita, pues nada me gano. Puedo percibir muy bien, analizar muy bien, decidir muy bien, pero si no tengo la potencia ni la fuerza explosiva para hacer ese cambio de ritmo que se necesita en ese momento, entonces eso me va a llevar a tomar o a que me salga mal la jugada o a tener que tomar otra decisión que a lo mejor no era la más favorable para el equipo en ese momento del juego. Entonces, la parte física aquí ya dentro de la especificidad cobra muchísima relevancia, tiene que ser muy bien manejada eh, por todo lo que ella misma nos puede producir. Entonces aquí hablamos de caracterizar muy bien a cada jugador para que esa fase motora del proceso de pensamiento eh, tenga un buen término.
Y el último principio es el principio de la integralidad. Entonces, este principio lo que nos plantea es que tenemos que siempre proyectar, disponer determinados porcentajes de cada acción de juego a lo largo de, puede ser de la misma sesión, de la misma semana, del mismo proceso, de tal manera que esa ondulación que mirábamos ahora, pues nos puede ir acercando a lo que nosotros queremos. No todos los jugadores, ya lo he dicho varias veces, no todos los jugadores son iguales, ya lo sabemos nosotros, no estoy descubriendo nada nuevo. Por lo tanto, en esos jugadores, en cada jugador cada jugador estos porcentajes pueden variar. Entonces, esto no es de tiempo, esto no es que si alguien está pensando, no, es que esa propuesta entonces implica de mucho tiempo, por el contrario, como lo hemos ahorita diseñado, para que optimicemos el tiempo, para que le saquemos el máximo provecho al tiempo. Bien, aquí está. Entonces, los resultados que nosotros estamos proyectando con las situaciones simuladoras tácticas de juego, precisamente lo que quieren es que nosotros le saquemos el máximo provecho al factor tiempo. ¿Sí? Hay de todo tipo de entrenadores y por lo tanto cada uno tiene su horario de trabajo, su tiempo de trabajo. Hay unos que estiman conveniente X cantidad de tiempo por experiencia, por su forma de pensar, qué sé yo, otros influenciados por sus preparadores físicos, por otras situaciones. En fin, cada uno piensa de una manera diferente. Lo cierto del caso es que disponemos de bastante tiempo para trabajar. Entonces, con metodologías modernas y propuestas prácticas, operativas, creo yo que le podemos sacar bastante provecho a toda esta situación. Bien, luego tenemos que, entonces, el funcionamiento que estamos buscando, ¿sí? También es un funcionamiento que debe dejar lo más elevados posible los niveles de interacción. Como deporte de cooperación y oposición, necesitamos que los procesos de interacción en todo momento, ¿sí? Grupales y colectivos, sean lo más claros posibles, lo más claros y lo más fluidos posibles. Entonces, no tener esta situación clara, planificada dentro de las situaciones que estamos tratando de diseñar para luego ejecutar, nos va a generar problemas. Ejemplo, el que me escuchó y ya pudo deducir, entonces dirá, ok, este hombre apunta a que el jugador por sí mismo empiece a tomar decisiones, se asocie con X o Y jugador y empiecen a implementar relaciones, sociedades y cómo sacarle fruto a uno o al otro. Es decir, de interacción, que sería contrario en este caso a estar siempre pendientes de una instrucción del entrenador para ver qué hay que hacer. Entonces, es una propuesta que también desde ese punto de vista, desde el punto de vista hemocognitivo, permite que los jugadores por sí mismos esa información que vayan asimilando, que van eh, recibiendo, la puedan empezar a usar de forma interactiva, si se permite el término, para poder que la fluidez de juego entre el terreno de juego pues sea la mejor. Buscamos diferentes tipos de beneficios, evidentemente, desde los individuales, grupales, colectivos, hasta los de juego, en ataque, en defensa, en transiciones, beneficios que van inclusive por fuera de lo que es el juego como tal. ¿Sí? Soy una persona, para los que me conocen, que no solo pienso en fútbol, pienso en que el fútbol genera muchas cosas por fuera de la cancha. Siempre mis proyectos de trabajo los elaboro en consideración a los proyectos administrativos de los clubes o las federaciones. Entonces soy consciente de que todo lo que ocurra dentro de la cancha va a traer un montón de consecuencias por fuera de la cancha. Entonces, también aquí cuando hablo de beneficios me refiero a eso. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver un beneficio comercial, un beneficio administrativo con las situaciones simuladoras tácticas de juego? Pues tiene que ver todo. Porque si no implementamos bien una situación, si el jugador no se aproxima al máximo para hacer la realidad en el juego, entonces el resultado no va a ser positivo, por lo tanto no va a haber taquilla, no va a haber patrocinadores, va a haber problemas, no va a haber trabajo, entonces todos una sola cadena. Dentro de los resultados también buscamos que la relación costo-beneficio a favor del club sea favorable. Mis propuestas de trabajo también apuntan a que nosotros optimicemos el recurso disponible en el momento. Buscamos que los clubes no tengan que gastar mucho dinero en contrataciones para que nos den posibilidades de trabajo.
Pero yéndonos a la parte nuestra, también tiene que ver con un tema desde lo físico, que en la medida de lo posible haya un menor consumo de energía para que esa parte emocional no se estrese, que siempre haya una buena motivación que nos permita que ese jugador esté predispuesto a seguir, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista contenido, con el punto de vista ejecución, en esa relación nosotros queremos estar jugando para que el jugador siempre quiera más, que el jugador se dé cuenta que lo que nosotros le estamos diciendo realmente le sirve, que lo beneficia a él, beneficia al equipo, beneficia a toda la institución, y creemos que eso desde la parte emocional pues le va a dar la apertura a otra serie de procesos. Y finalmente, también buscamos resultados en el funcionamiento desde el punto de vista del nivel de aprendizaje. Jugador, jugador más apto, un jugador más inteligente, un jugador que no haya que repetirle muchas cosas, un jugador que aprenda rápidamente, un jugador que aprenda a través de ejemplos, un jugador que aprenda por su misma autocrítica, pues creemos que en realidad esto lo va a ir elevando a otro nivel y que por lo tanto va a ser más fácil el trabajo con esa persona y obviamente pues el beneficio para el equipo. Y para terminar, entonces tenemos que al final las situaciones simuladoras tácticas de juego lo que pretenden es que el funcionamiento del equipo como tal, ¿sí? Eh, desde la parte individual, desde la parte grupal, desde la parte colectiva, ¿sí? Nos den a nosotros los mejores beneficios, los mejores cambios, los mejores resultados para que no solo nosotros sintamos, no solo sintamos la satisfacción de ver que se ejecuta lo que hemos planificado, sino para que en general el ambiente, que haya una mayor empatía, que haya una mejor predisposición hacia el trabajo. Entonces creemos que todo esto sumado definitivamente nos puede dar mayores posibilidades de rendimiento, esas posibilidades de rendimiento nos van a dar mayores posibilidades laborales y eso nos va a dar más continuidad y eso nos va a permitir seguir evolucionando en esta escalera del fútbol. Entonces, es algo bien bien global, que considera muchos elementos. Entonces, con esta diapositiva finalizo yo mi presentación, agradeciéndoles por la atención y pues estoy a disposición para mirar las dudas que ustedes consideren que puedan existir. Muchas gracias. Gracias, Javier. A usted muchas gracias por su espacio, por la interesante propuesta que tiene, ya que esta información nos amplía un poco más el panorama de cómo enfocar una de las propuestas metodológicas de trabajo con estos equipos de fútbol. Es como escucharon al profe Javier. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, inquietud, alguna opinión al respecto, pues no hay nada escrito en la caja de chat. Entonces creo que puede activar su micrófono y si quiere su cámara para que intervenga en su propuesta o en su pregunta. Bueno, yo sí le tengo una pregunta al profe Javier, que solo está consultando con él internamente en estos días y me llamó mucho la atención el tema. Yo le decía que tenía que ver mucho en relación con las situaciones simuladoras preferenciales y sí me gustaría de pronto, profe, que de pronto me aclarara un poco más ese punto de la diferencia entre la situación simuladora preferencial con la situación simuladora táctica. ¿En qué aspecto más incide esta propuesta suya en base a la situación simuladora táctica dentro del juego? Bueno, la verdad no sé si es mi internet o es el internet de Kevin, pero lo escuché bastante entrecortado. Alcancé a escuchar la palabra diferencia de situación simuladora preferencial. Deduzco del audio, porque digo, no lo escuché bien, está muy entrecortado. A ver, no sé realmente qué tipos de diferencias se puedan establecer. Yo no podría ser tan específico. Puedo defender mi teoría. La teoría del profe Paco Segurulo es bien clara, pero también es bien ambigua en cuanto a contenido y la misma estructura que él plantea.
el énfasis que le hace a lo técnico, el énfasis que le hace a lo psicomotor, a la parte emocional. Me parece que la propuesta del profe Paco seguro está englobada más dentro de un contexto profesional en la medida en que se puede disponer de muchos tipos de profesionales en sus áreas, en sus ramas, para poder llevar a cabo esa situación, ¿sí? Dentro de lo que yo he leído, para mí se me hace difícil tratar de hacer que todos los elementos que el profe plantea se puedan llevar a cabo al mismo tiempo por una persona que no disponga de un equipo de trabajo tan amplio y tan profesional, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer desde las situaciones de simuladoras tácticas de juego es algo más práctico, algo más nuestro, ¿sí? Algo que sea más asequible para las personas que no tenemos esas posibilidades. Algo que nos invita a que es de acuerdo al conocimiento que tenemos de nuestro equipo, de nuestros jugadores, de acuerdo a esa profundidad que tenemos acerca de la idea de juego que queremos desarrollar, que podamos combinar esos elementos y poder empezar a darle una orientación un poco más adecuada a cada uno de esos elementos en busca de mejores niveles de eficiencia. Entonces, hacer un cuadro donde yo te diga, se diferencia en esto, se diferencia en lo otro, no lo he hecho, pero por la lectura realizada, más o menos esa es mi conclusión. Listo, profe, muchísimas gracias. No, Kevin, Gracias, Javier. encantado. Por aquí el profe Héctor Mora alaba, dice, bueno, primero a las gracias. ¿Podría mostrar una semana de trabajo? No sé si tiene usted de pronto algo por ahí a la mano o de pronto explicarla o ya mirará cómo puede responderle esto al profe. Ok, a ver, de pronto esa parte me faltó. A ver, esto no, nosotros con situaciones simuladoras tácticas de juego, nosotros no estamos hablando ni de morfociclos, ni de microciclos, ni de nada de esos términos. Esta es una propuesta que se ajusta a la metodología que el entrenador tenga, ¿sí? Entonces, si usted es alguien que trabaja microciclo estructurado, si usted es alguien que trabaja periodización táctica, si usted es alguien que trabaja más global, más analítico, qué sé yo, usted puede hacer uso de este modelo para favorecer todos los procesos de esas situaciones de juego que de pronto, por una u otra razón, a usted no le dan resultado, ¿sí? Yo aquí no le voy a decir que es el 35% de preparación física y el 40% de técnica y el 15% de táctica y el 10%, no, eso no es así. Entonces no podemos elaborar eso, no podemos elaborar una semana de trabajo porque no va enfocada hacia eso, va más a la atención de situaciones específicas que nos permitan encontrar soluciones hacia el siguiente juego. Entonces, por eso no podemos decir que el lunes se trabaja esto, el martes aquello. Ya va en la persona y según el conocimiento que tenga del equipo, de los jugadores, si está solo, si tiene otra persona más con la que trabaja, que se puedan juntar, que puedan analizar la mayor cantidad posible de factores, que puedan empezar a clasificar y luego priorizar los que son realmente los más importantes y empezar a entrar en un análisis muy específico, bien a fondo, para llegar a lo que realmente les pueda servir como solución. Entonces, por eso no se puede, por eso no planteo una semana de trabajo, porque no se trata de eso. Gracias, Javier. No sé si de pronto le quedó claro al profe la explicación. Sí, no Ahí, sé si. no sé si el profe quiera complementar algo, el profe Héctor, que hizo el interrogante, hizo la pregunta, complementarla de pronto o si le quedó claro. No hay más intervención por el lado del chat, que si alguien de pronto también a través de su micrófono quiera intervenir.
Bueno, por ahí alguien levantó la mano, no tengo el nombre, no aparece configurado. Si quiere, se presenta, enciende Sí, la cámara. Y... sí, buenas tardes. Estoy desconfigurado, profesor Harold, la verdad. Estás configurado el psicólogo del Estoy grupo. desconfigurado y fuera de eso, mi cámara está fuera de onda. No, la verdad es que no sé qué pasó hoy con mi plataforma, pero no me sale la forma ni de escribir un mensaje por escrito, no aparezco desconfigurado, no. Simplemente, pues felicitar al profe Javier, estuve muy atento con la charla, me parece demasiado interesante y muy a la par con mi trabajo, sino que les hablo porque ya en este momento a las 3 de la tarde inicio trabajo, entonces me toca retirarme lastimosamente porque debería estar en todo el espacio, las preguntas, todo, pero y de pronto compartir un poquito, pero a las 3 tengo trabajo. Simplemente decirle al profe Javier que quedé muy inquieto con la presentación, con lo que nos compartió. Ese proyecto muy interesante, pues todo lo que pude ingerir de este espacio. Un abrazo grande, Javi, y más adelante hablaremos, yo pienso que de este tema, porque sí quedo inquieto con muchas cosas. Un gran abrazo. Gran abrazo, Harold, para ti también. Muchas gracias por estar ahí siempre pendiente. Y de verdad que sí, porque como puedes ver, este es un modelo que tiene muy en cuenta al profesional de la psicología. Entonces, creo que hay un espacio bien amplio ahí para que podamos conversar más a fondo posteriormente. Gracias, Harold. Bueno, Javier, el profe Héctor dice, la verdad me hubiese gustado ver algún video respecto a lo expuesto. ¿Podrían dejar la propuesta para seguir analizando? No sé si de pronto quiere ampliarla, ya que no tiene algo así montado, Mire, resultados mire, o experiencias. déjeme presentarle algo al profe aquí en 5 minutos. Déjeme presentarle algo acá en 5 minutos. Sí, esto. A ver, eso tiene algo que ver con lo que estamos planteando, ¿sí? Aquí vemos una situación de juego como tal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es que a partir de un análisis exhaustivo de la situación y del proceso de pensamiento, buscamos cómo llevar a ese futbolista a encontrar múltiples respuestas, ojalá todas eficientes, claro, para que esa situación de juego, la respuesta, la solución sea lo más favorable posible para él, para el grupo de jugadores, para el equipo como tal, ¿sí? Eh, Esto no toma mucho tiempo, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, tenemos que partir del hecho de que el hemisferio derecho siempre es el que va a analizar todo lo global del juego. El hemisferio izquierdo es el que analiza las partes específicas del juego, ¿sí? Esto va, la combinación de ambos hemisferios hace que al final la respuesta sea una sola. Nosotros como entrenadores, a partir de mi propuesta de situaciones simuladoras tácticas de juego, buscamos que esa lectura global retroalimente la estructura parcial y viceversa, porque al final la combinación de ambas va a hacer que esos niveles de eficiencia táctica sean los que buscamos, sean los que pretendemos. Lo que queremos es mejorar al jugador. Entonces, seguir obteniendo el mismo tipo de respuestas, el mismo tipo de rendimiento no tendría ningún sentido. Entonces, por eso buscamos las alternativas que nos permitan que ese jugador como tal empiece a evolucionar, empiece a cambiar de nivel. Entonces, una cosa es eficiencia táctica, otra cosa es evolución táctica. Eficiencia táctica entendida como las buenas respuestas a las situaciones habituales, pero evolución táctica ya como un nivel superior ya pues, a esas mismas situaciones o a nuevas situaciones, ¿sí?
Si un jugador normalmente, voy a poner un ejemplo ridículo, se demoraba un segundo en resolver una situación X, la idea es que empiece a necesitar cada vez menos cantidad de tiempo. Si un jugador gastaba X cantidad de energía en la parte motriz de esa situación, ahora queremos que gaste menos. Si un jugador se le hacía más difícil ver las opciones de una situación, ahora queremos que se le haga más fácil. Todo eso es a través de ese análisis del que hablamos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Luego, lo que buscamos es que en cada una de las partes del análisis de la situación, nosotros podamos interactuar con el jugador para que lo que él ve se asocie con lo que nosotros podemos ver. Por eso hablábamos de ajustes, de comparaciones, de tal manera que podamos brindar nuevas alternativas. Puedo revisar. Vamos a ver que en esta situación el jugador como tal detecta en el espacio general donde se está desarrollando la acción, él detecta diferentes figuras, que ese espacio se puede dividir en espacio cercano, intermedio y alejado o general si usted quiere, y que entre la posición de los jugadores se genera un tipo de espacio y entre la posición de los adversarios se genera otro tipo de espacio y entre espacio y espacio se generan alternativas. Entonces, llegar a ese punto de análisis entre entrenador y jugador, más las propuestas motrices que podamos establecer para llevar a ese jugador a ejecutar esas propuestas, es lo que creemos que va a hacer que definitivamente cambie de nivel, ¿sí? A ver, aquí vamos a la parte de comprensión, más o menos, o sea, es continua a lo que acabo de mencionar. Cuando el jugador ve el espacio general, que son las líneas amarillas, ¿sí? Ahí encuentra compañeros, encuentra rivales, él empieza a interpretar posiciones, empieza a establecer distancias, se da cuenta de quién está parado, de quién está corriendo, de quién está caminando, si está perfilado, en qué actitud se encuentra, si se está escondiendo de la marca, si viene al encuentro del balón, si está retrocediendo. Entonces, todos esos datos que esa persona va analizando le va a permitir que la respuesta que posiblemente pueda seleccionar para en busca de una mejor ejecución, pues sea la más adecuada. Nosotros vimos una fase de percepción, ahora vimos una fase de análisis de datos, donde primero tiene que comprender lo que está pasando, luego tiene que empezar a interpretar distancias, interpretar posibilidades, de qué manera se relaciona rival y compañero, compañero con compañero, rival con rival, medir los riesgos, si esa pelota alcanza a pasar o no alcanza a pasar, si mi compañero alcanza a llegar o no alcanza a llegar, si el rival está cerca o está lejos. Entonces todo eso le va a permitir a él ir encaminando, ir enfocándose en una respuesta lo más viable posible. Y a todo esto se le suma el feedback. El feedback es que ese jugador, en todo caso, hay una parte, no sé ni cómo decirlo, nanométrica, milimétrica, en la que su cerebro le va a decir, ojo, acuérdese que la vez pasada usted falló en eso, o salió mal por aquello, o sea, o por el contrario, si le salió bien, va a tener un estímulo más para decir, no, repitámoslo porque ya la vez pasada también me funcionó. Entonces ahí ese feedback juega una parte importante en todo esto. Luego venimos al procesamiento de los datos, ya vio, ya comprendió, ya interpretó, ahora va a procesar. ¿Qué hago con todo esto que estoy viendo? ¿Sí? Estoy viendo la línea de los oponentes, estoy viendo la posición de mis compañeros, ahora ¿qué empiezo a hacer? Entonces, a él se le abre un abanico de opciones o sea, no sé cómo decir, qué término utilizar para referirme a lo veloz que sucede todo esto, ¿sí? Pero van a haber unas opciones en diferentes aspectos, pero siempre desde lo individual hacia lo colectivo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de que una de esas opciones puede ser en función del modelo de juego, porque él puede querer hacer algo,
pero es que el modelo de juego a él lo lleva, lo coarta, lo cohesiona a que debe hacer tal cosa, porque es que el modelo de juego es un juego es un modelo de posesión, entonces tenemos que buscar cómo jugar entre líneas y no sé qué y aquello para poder que se desarrolle lo que hemos planificado, ¿sí? También pueden ser opciones que dependan de la situación de juego como tal, si es una situación de inferioridad, superioridad, igualdad. Todos estos factores, no analizarlos, es no permitirnos llevar al jugador a esa evolución táctica. Quedarnos siempre con lo mismo, con lo que estamos viendo ahí nomás, pues obviamente que no vamos a pasar de un nivel de eficiencia táctica. Entonces, nuestros jugadores no van a crecer. Aquí vamos a depender también, esas opciones van a depender de las alternativas que le brinden los compañeros. Si se acerca, si se aleja, si juega en diagonal, bueno, qué sé yo. Igual los rivales también, sí. Del espacio disponible, si es una jugada que está por banda, si está por el centro, si está cerca de nuestra área, si está cerca del área rival. O sea, todos esos aspectos inciden en las opciones de respuesta que esta persona vaya elaborando. Distancias de compañeros y rivales. Entonces, según la distancia del compañero del rival, él va a poder decidir si temporiza, si profundiza, si juega hacia un lado, si juega hacia el otro, porque la posición y la disposición tanto de rivales como de oponentes le va a indicar eso. También va a depender de la fase del juego. Mire todo lo que hay para poder tomar una bendita decisión y luego llevarla a cabo. Si estoy en fase de ataque, si estoy en fase de defensa, si estoy en una transición. Todo esto incide entre la velocidad con que todo esto ocurre a nivel del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso es simplemente impresionante. Y luego tenemos que todo va a depender de la capacidad individual del jugador con valor, que como dijimos ahora, es el centro del juego, ¿sí? Eso desde lo táctico. Ahora, desde lo físico también hay opciones, ¿sí? Si el compañero está trotando, si está caminando, si está corriendo, si es un defensa que me está empujando, si es un jugador que salta, si es un jugador que se agacha, bueno, todo lo físico que pueda ocurrir, ¿sí? Y obviamente que eso también va a incidir en el tipo de respuesta, la velocidad, la fuerza, la potencia con que yo quiera pasar la pelota en el caso de que sea pasar, o la velocidad, la fuerza, la potencia con la que yo vaya a hacer X o Y movimiento físico, lógicamente. También las opciones van a depender de lo técnico. Si el espacio me permite pasar, conducir, fintar, si es defensiva, entonces si tengo que entrar, anticipar, interceptar, por ejemplo. O si son colectivas, si puedo hacer una pared, si puedo hacer una triangulación, si puedo hacer un relevo. Todo esto ocurre en yo no sé cuántas milésimas de segundo y todo eso tiene que estar presente, pero para eso tenemos que preparar al jugador, tenemos que ayudarle, tenemos que generar las alternativas suficientes. Por eso la propuesta de situaciones simuladoras, porque tener en cuenta todos estos elementos me va a permitir a mí realmente ayudarle a ese jugador. Como ya lo dijimos, ayudarle al jugador le va a ayudar al grupo, le va a ayudar al colectivo, me va a ayudar a mí, le va a ayudar a todo el mundo. Y finalmente, las opciones van a depender del individual, porque van a ser opciones que van a ser generadas según la capacidad individual en lo técnico-táctico, con base en el nivel hemocognitivo y de acuerdo a las habilidades motrices de ese jugador, porque ese jugador puede querer hacer muchas cosas, pero no tiene las habilidades para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso lo va a limitar, eso va a hacer que su respuesta vaya en otra dirección. Bueno, permítame que ya vamos a terminar. Luego viene la toma de decisión. Mire dónde venimos a encontrar la toma de decisión. Todo el mundo hoy en día habla de toma de decisión, toma de decisión, toma de decisión. Pero es que la toma de decisión es solamente una parte. Entonces, con todo lo anterior ya él puede tomar una decisión, que en este caso siempre va a tener unas implicaciones físico-técnico-tácticas. Entonces puede ser un pase al diagonal a un costado, un pase diagonal hacia el otro, un pase filtrado, puede ser que busque una pared, en fin. En todo caso, la decisión que tome, ese jugador debe ser consciente de que tiene una fase de ejecución que va a traer un resultado positivo o negativo, pero que en definitiva va a ser una decisión que siempre va a estar condicionada tanto a la edad como al nivel de experiencia de ese futbolista para ver y aprovechar las opciones, ¿sí? Y lo último sería, no lo penúltimo, sería la respuesta, la parte de la ejecución. Ya vio,
ya analizó, ya comprendió, ya interpretó, ya seleccionó, ya decidió, ahora vamos a ejecutar. Entonces, en este caso vemos que el hombre, que es el futbolista, lo que decide hacer es, a ver, ¿qué pasó aquí? Oh, que ya lo hice y no me di cuenta. Así ya lo hice y no me di cuenta. Vemos aquí lo que este jugador decide hacer es jugar entre líneas para que haya un desmarque y tras de ese desmarque haya un pase filtrado, ¿sí? No, o sea, es una entre mil respuestas. Pudieron haber sido cualquier otra cantidad de respuestas u otro tipo de respuestas para el caso específico. Como le digo, puede tener un resultado individual, grupal o colectivo y esa respuesta va a estar caracterizada por algo físico, la fuerza, la velocidad, va a tener una dirección como tal, eh, tiene que llevar un rango importante de precisión, la intención debe ser que entre intención y ejecución haya concordancia, que lo que quise hacer realmente se haga para que se logre lo que estaba buscando, ¿sí? Y ahora sí lo último de esta parte sería el feedback, ¿sí? Entonces lo que les decía, es un feedback que tiene una parte extrínseca, que es la de nosotros como entrenadores, y una parte intrínseca, que es la que hace el jugador. Todo eso tiene un efecto sobre la siguiente acción. Me alejé mucho de la respuesta, pareciera que me alejé mucho de la respuesta, pero al final vamos encaminados a lo mismo. No podemos elaborar una semana de trabajo porque las situaciones que vamos encontrando son situaciones que ameritan de un tratamiento especial. Entonces, yo no lo invito a usted a que pare su entrenamiento por atender esta situación, lo invito a que dentro de lo que usted tiene planificado, aparte un espacio para aplicar este tipo de ayudas, si lo que quiere realmente es que su jugador o su grupo de jugadores o todo el equipo crezca. Hasta ahí sería, Harold, esta parte. Gracias, Javier. Muy ilustrativa su respuesta, su ayuda didáctica. Y lo que usted dice es verdad. O sea, el tema de la planificación en el fútbol, se puede tener un plan de trabajo, así sea de una semana, pero después de la competencia, todo ese plan de trabajo se le puede ir a la basura, porque le va a tocar replantear Sí, todo lo que se había hecho durante toda la semana, y principalmente en el fútbol competitivo, como es del que principalmente estamos hablando en este momento. Aunque estas situaciones simuladoras se trabajan en cualquier edad, pero sí, sí es claro. como una de las razones por las cuales no puede ser como tan adaptada y sujeta a una planificación siquiera de la semana. Sí, realmente por ahí va la cosa, Harold. No solamente eso, Javier, hay como Ok, para la ok. aclaración y la duda. De pronto alguien No, más súper bien. tiene preguntas, dudas. Hola, acá Darío. Darío, no se puede ir Eh, invicto, Darío. Dale, Darío. Ya le, y ya me le iba a poner gusta. ausencia, hombre. Le iba a poner ausencia a Darío, hombre. No, lo que pasa es que realmente me gusta, me apasiona, como tantos de ustedes, a mí me encanta esto. Yo podría estar hablando, el que me conoce, bueno, personalmente de muchos años, más todavía, podría estar hablando horas infinito de fútbol. Claro, claro. Me encanta, me encanta. Y realmente, digamos, lo hago la participación, siempre lo hago desde el sentimiento por eso, porque realmente me gusta mucho. No por el hecho en sí de Qué tener bueno. que. Nada, claro, no por el hecho en sí de intervenir, de decir, uy, esto es bueno, esto es malo. Me gusta, digamos, me gusta siempre la construcción de ver de dónde surgen las cosas, ¿no? Y yo en este caso, vos con la táctica funcional, que de hecho yo me bajé al Drive el PDF y siempre leo y trato siempre de ver cuál es la idea que, en este caso, que tú tienes y todo lo que expusiste. Digamos, digamos, lo que a mí me lleva, digamos, a preguntarte es en sí, a ver, un poco preguntarte y un poco lo que veo, en realidad, en general, en el fútbol en general. Sacando Europa con estos modelos que tenemos que son, vamos a decir, es otro lindo, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, etc. Por tomar los cuatro últimamente más sobresalientes, con algún otro que ahora dejo lado.
Pero vamos yendo más a lo nuestro, ¿no? Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Yo a veces digo, a veces muchos partidos que veo, de cualquier liga, de las de acá, sea la de Centroamérica, por eso, Colombia, Perú, Ecuador, mismo Argentina, que también, mucho también. Yo noto que el jugador de fútbol en general tiene hasta a veces la cantidad de pérdidas de balón que tienen en eso que vos decías de las tomas de tomas de decisiones, que yo coincido mucho con vos, esto de tomar decisiones, tanto en que en realidad hay que trabajar mucho más sobre la calidad, más que la decisión. Pues, toma de decisiones permanente en el juego, ante los estímulos, ya está, es un hecho eso, que siempre tenés que decidir, para defender o para atacar hay que decidir. Ahora, yo lo que noto es la cantidad de pérdidas de balón, por ejemplo, que sin oposición del rival. O sea, cosas de decir, mira, yo te la tengo, simplemente dársela a mi compañero. Pelotas largas sin sentido, pases donde no tiene, como que mostraste recién. En Europa, si vamos a decir, esas situaciones terminan en mucho riesgo porque es un jugador que tiene muchísimo espacio para decir, y si eso lo tiene un Iniesta, lo tenía un Xavi en su momento, si lo tiene un Kroos, si lo tiene... Estamos hablando que son tipos que tienen una jerarquía que tienen, con ese espacio es un Pirlo en su momento. Bueno, quiero decir, nosotros acá, yo veo que hay jugadores que disponen del tiempo y el espacio necesario y tan abrumados posiblemente por información que hay pelotas que vos decís, las regalan de una forma, pero es simplemente es un pase al compañero, digamos. Y a veces me pregunto en relación a eso, ¿no? Digo, y ahí sí veo viene la pregunta. ¿Vos crees que hay algún criterio donde cualquier metodología, la tuya, la mía, la de Jaro, la de la priorización táctica, microciclos estructurados, donde vos quieras, tiene que tener en cuenta el origen del jugador, en dónde estamos ubicados? Porque yo en ese sentido digo, no es lo mismo un microciclo estructurado en el Barcelona que en la selección de Nicaragua, que en la selección de Argentina, que en el de América de Cali. O sea, quiero decir, evidentemente, si es por metodología en sí misma, todas tendrían que tener cierto nivel de éxito y todos los equipos, no es que un equipo trabaja y otro no trabaja, todos trabajan al mismo tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿no tenés que también un poco, para que no sucedan ciertas incorrecciones de esas metodologías, se tenga que ayornar al origen tanto emotivo, afectivo, sociológico del jugador, desde dónde surge y en dónde se practica? ¿Me entendés a dónde voy? Me explico dónde voy, por eso fui un poco extenso. O sea, en parte, una parte es como decir, bueno, yo veo un gran porcentaje de pelotas mal dadas, con muchas posibilidades de decisión. Pero a su vez me remite eso a decir, uy, ¿será posiblemente que no se ayordan las metodologías por eso, a las culturas, las sociedades, al día a día de cada persona? O sea, en el microciclo estructurado te habla de socioafectivo, socioevolutivo, pero dentro de los estímulos del campo de juego. No está hablando de esa persona a cómo llegó al campo de entrenamiento, cómo llegó al partido. Entonces, eso es lo que después de ver tantas ponencias, tantas cosas, es como que también un poco me sigue remitiendo a lo mismo. No sé si qué es lo que... O sea, tomo las pelotas mal dadas sin oposición porque es lo más ejemplificador de todo. Dársela a tu compañero es lo primero que tenés que hacer en un equipo. Si tenés la posibilidad que esté mejor ubicado que vos. Entonces, desde ahí, si hay fallos, y trabaja, y vos podés decir, bueno, capaz vos decir, bueno, pongo el microciclo estructurado de la previsión táctica o la táctica funcional en la selección de Nicaragua. Y resulta que jugué
5 partidos y en los 5 partidos yo veo que mis jugadores en el 70% siguen teniendo problemas para dar los pases al compañero. Entonces voy a decir, a ver, y eso no te hablo por vos, digo, en general es un ejemplo. Puedo tomar ejemplos de cualquier país, de cualquier selección. Entonces digo, eso es la pregunta que me vengo haciendo. Y no sé, bueno, ¿qué pensás al respecto, viste? O sea, ¿cómo lo estructurarías o cómo lo plantearías vos? A ver, Darío, si lo elaboramos aquí entre los dos. A ver, lo primero es que yo creo que ese principio donde nos enseñan o le enseñamos también al jugador, a hacer siempre la más fácil, a hacer siempre la más sencilla, no poner la pelota en riesgo, no dividirla. Pienso que eso es común a todos, ¿sí? Pero luego nos encontramos con modelos de juego o con situaciones de juego que implican que haya pases con un nivel de riesgo bastante alto, ¿sí? Por la posición del rival, por la posición del compañero. Entonces, pasar de ese nivel a hacerla más fácil al nivel de complejidad que te estoy planteando, que esa pelota tiene que ir con determinada curva, con determinada velocidad, con determinada potencia para que el alcance el jugador hacia el cual pretendemos que le llegue la pelota. Son dos situaciones que por sí mismas merecen de una formación y de una preparación diferente. Pero en todo caso, yo te digo, para ir directo a tu pregunta, que si existe alguna metodología, yo no creo que exista ninguna metodología, porque es que siempre está el factor humano. Yo he visto jugadores, y yo creo que más o menos compartimos la misma edad, hemos visto jugadores de excelentísimo nivel cometer unos errores que a uno le dan, que uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero es que hay tantos factores que hacen posible el error que yo creo, Darío, que no hay ninguna metodología que al final te diga, esta es la metodología infalible para que todo salga bien. Uno, dos, también creo, Darío, en el mismo orden de tu planteamiento, que no hay una metodología que haga mejor a un país, a un equipo, a una selección que a otro, no creo. Yo creo que siempre todo pasa por lo humano al final. Vos me puedes dar a mí la periodización táctica y me puedes decir que es la mejor. Y yo soy el encargado de la selección, pero si no la sé aplicar no pasa nada. Dos, puede que yo la maneje muy bien, pero si no tengo los elementos para que esa periodización táctica dé lo que daría con otro tipo de jugadores, entonces ahí tampoco es problema de metodología. Creo que todo siempre va a ir al final a la parte humana. Y tercero, ya como para no hacerme demasiado extenso, te digo, yo creo que al final, lo que buscamos a los que nos preocupa tanto este tema del rendimiento a partir del jugador, lo que debemos buscar es eso, distintas metodologías que permitan encontrarle al jugador la vuelta, que se le acomoda más, que le puede servir más, porque no a todos les gusta que los traten igual. Hay unos más pasivos, hay unos más activos, hay unos que son más líderes, hay otros que se esconden un poquito más, ¿no? Sabes que hay de todo tipo de jugador. Entonces, en esa misma medida, creo yo que nosotros tenemos que ser unos maestros en cuanto a metodología didáctica para encontrarle a cada uno su forma. Sabemos, Darío, y tú lo has vivido, estoy seguro que lo has vivido, que definitivamente dependemos de los jugadores de fútbol a la hora del partido de fútbol. Llegamos hasta la línea y ya, ahí no podemos hacer nada más. Entonces, Exacto. Sí. el haberlos trabajado con diferentes formas definitivamente va a permitir que se puedan desenvolver lo mejor posible, ¿no? Entonces, por eso estas situaciones, pienso yo, este modelo de situaciones, lo veo viable en el sentido de que te da muchas posibilidades para mucho tipo de jugadores. Sí, o sea, yo es como que digo, este sistema, vamos a decir, sistema, que puede ser el método de entrenamiento, a lo que yo voy, digamos, al mismo tiempo que vos me vas diciendo, voy resumiendo y voy pudiendo sintetizar para ser más claro. Es como que yo digo que tendría que existir un método, digamos, no el método perfecto, yo no quiero que haya un método, o sea, a quién no le gustaría, ¿no? Que en realidad el fin de nosotros es Claro. potencializar a los jugadores. Pero yo digo, a lo que voy es, es como que a veces los métodos de entrenamiento, a ver, no sé, decime el nombre de uno de tus jugadores de la selección de Nicaragua, uno que haya jugado, de cualquier jugador,
O sea, vos me decís, no sé, el que jugaba de volante central. Carlos Chavarría. Bueno, bueno. Sí, Carlos Chavarría. Ese muchacho, digamos, cuando llega al entrenamiento, cuando llegue al trabajo que vos haces diariamente, no es lo mismo a que, no sé, acá en Argentina llegara Nacho Fernández en el entrenamiento de River, por decirte algo. Entonces digo, más allá, digo, es como que yo veo que las metodologías, yo no sé hasta qué punto se ocupan de todo lo que trae ese jugador atrás, esa persona atrás. Es decir, bueno, cómo llega, qué hizo el día anterior, cómo viven, porque, digamos, los procesos y las culturas son similares y en algunos casos son diversas. Entonces, eso impacta y es imposible que no impacte en la metodología de trabajo porque por la concepción de formación, por cómo se crió, por cómo fue el fútbol en su país, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo veo como que, Claro. indistintamente del resultado final, o sea, yo sé que no hay metodología perfecta, pero digo como que estaría bueno, eso yo me pongo a pensar, digo, ver cómo ayornar las metodologías a los por eso, las distintas culturas, las distintas psicologías y socioafectivas de cada jugador, fuera de la cancha también, para cuando llega a la cancha, porque yo veo que, digamos, cuando está en el partido, mira, esto vos decías de nosotros, ¿no? A mí me ha pasado, y a ustedes también les puede pasar. Vos haces un entrenamiento X, sea balón parado, sea a un analítico específico o algún trabajo estructurado, lo que vos quieras. De repente el trabajo tiene en el trabajo se arma el trabajo porque sale, digamos, está preparado específicamente para eso. Ahora, cuando llega el momento del partido, que se da la acción de juego, muchas veces los jugadores resuelven con un nivel de desesperación y un nivel de, vamos a decir, como que de repente eso que se hizo en la semana fue simplemente para cumplir un trámite, digamos. No hubo un compromiso que vos digas, o sea, con el tiempo sí, a mí me pasó con mi equipo de futsal, que me he dado cuenta con el tiempo que, este ejercicio, esto que entrenamos no se generó la semana pasada, pero se hizo hace un mes. ¿Me entendés? O sea, a nivel ejercicio yo lo noto eso. Por eso, todo lo que es a nivel de entrenamiento físico, técnico, táctico, surge, no surge, aparece. Ahora, yo creo que hay una incidencia de cómo es ese jugador y cómo es esa persona. Yo digo, apuesto por eso. Yo no creo que se pueda lograr, tiene que abordarse de un lugar distinto. Porque ese 5, como decís, Echeverría, que vos dijiste el apellido, si lo abordás igual a como es Nacho Fernández, no va a tener el mismo resultado. ¿Me entendés a dónde voy? Y no por la posición del campo, no por la posición del campo, hablo por la persona. O sea, no por la posición del campo, no porque sea 5, 10, 2, delantero, extremo, ponerlo con número o con rol. Y eso es lo que me preocupa de las metodologías, sea cual fuere. Es decir, ¿dónde está el abordaje periférico y que impacta necesariamente en el jugador en el momento de tener que jugar el partido y, bueno, y entrenar también, de entrenar y jugar el partido? No pongo en ningún lugar de duda, discusión lo que vos dijiste. Una vez que llega el día del partido, uno está en la línea y tus jugadores son los que responden en consecuencia. Y te voy a agregar dos elementos, Darío. Uno, yo encasillaría todo lo que estás planteando del jugador y sus características dentro de dos términos, la parte ontológica y la parte etnográfica, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo el jugador de Capital, de Buenos Aires, que el jugador de Córdoba, que el jugador en fin. Igual nos pasa a nosotros en Colombia, no es lo mismo el jugador de la costa que el jugador de la montaña, no es lo mismo el jugador de frontera que el jugador de la zona andina, ¿sí? Entonces, Sí. yo te trasladaría esa problemática a otro punto, y es el entrenador. ¿Está realmente el entrenador preparado desde el punto de vista sociológico para entender y atender esa diversidad cultural? Porque no todos piensan igual y es la misma posición. Y eso hace que se marquen diferencias entre unos y otros. Pero es que el problema de que tienen muchos entrenadores, me excluyo, así parezca petulante, me excluyo, es que
solo quieren hablar de fútbol, solo quieren hablar de táctica, solo quieren hablar de sistema de juego, solo quieren hablar de acciones de balón parado y no se dan cuenta que esto es muchísimo más global. Entonces yo trasladaría esa problemática que estás planteando, la trasladaría al entrenador, porque es él quien, conociendo, quien estando capacitado para atender esa diversidad, entonces va a ser, por lo menos le va a dar más garantías a sus diferentes tipos de jugadores de que puedan adaptarse más rápidamente y que puedan tener mayores posibilidades de éxito. Pueden ser muy buenos jugadores, Darío, pero si son tímidos, porque vienen de una familia no sé de qué tipo, de una región del país que no tiene no sé qué características, que no es tan poblada ni tan moderna como una capital. Pero olvídate, igual es que no se adaptan, Darío, simplemente se apartan y se conviven y no pueden mostrar todo lo que son, ¿verdad? Entonces creo que eso que tú dices que me parece muy valioso, yo también se lo trasladaría al entrenador que tiene su parte en todo eso. Ok, perfecto. Está, listo. Y era simplemente, digamos, más que preguntas, a veces un poco son reflexiones y planteos que me gusta Sí, compartirlos, ver las visiones tuyas o de perfecto, ustedes, de mis colegas. Porque digo, a veces como que perfecto. esas situaciones inciden decisivamente en la hora de jugar el partido. No, y a mí me encanta porque, ya sabes, mi meta es hacer un libro con todo esto. No sé al final cuándo se va a poder hacer, pero todo ese tipo de reflexiones, de situaciones, definitivamente ayudan, Darío. Así que no, ni más faltaba. Muchísimas gracias, Javi. No, a ti, Darío, a ti. Gracias, Bueno, Javier. Por Harold, acá. ¿cómo vamos? Bueno, aquí dice el profe Tato, perdón que no participé, escuché todo y vi como pude, pero por trabajo se me complicó el día. Dice AR, gran presentación, profesor Javier. Dentro del cuerpo técnico que trabajó, nos apoyamos mucho en estas situaciones simuladoras. Encontramos una herramienta muy propia y cercana a la realidad para pensar acciones de nuestro modelo. Son los únicos comentarios que encontramos. No sé si las personas ¿Está que bien? quedamos en este momento en la sala tengan alguna intervención para que active su micrófono. Bueno, Harold, entonces sería agradecerte. Siempre estamos ahí atentos a lo que se pueda colaborar y a seguir creciendo, hombre. Tal vez podamos realizar algunas cosas más de estas en el grupo que tenemos. Gracias, Javier. Antes de irnos, queremos invitarlos a las charlas que vamos a tener la próxima semana, que en este momento a compartir el profe Kevin y que nos puedan acompañar a partir del día lunes a la misma hora, con la misma dinámica, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ya tenemos la programación, entonces estamos esperando a que Kevin comparta la imagen y ya con esto culminaríamos la tarde de hoy. De todas maneras, Javier, agradecerle por el espacio, por su conocimiento, su experiencia. Sabemos que siempre estos espacios van a ser importantes para todos nosotros y que cada quien pueda rescatar lo que le sirva y como todo lo que no pueda servir en su momento. Y que siempre cada uno tendrá su metodología, como hablaba ahorita Darío. Y la idea es compartirlas y fortalecer esas ideas que todos tengamos. Así es, claro. Sí. Bienvenidos todos Javier, y gracias por su tiempo, por su atención. ¿Sí? Javier, Tato habla. La verdad te pido disculpas, o sea, la seguí desde el celular, medio de reojo, porque por un tema de trabajo me enchufaron para hacer algo y no la quería perder. Y me quedan algunas cositas que no quiero meter la pata porque como fue medio de costado, entonces ahora sé que está grabada, la voy a ver después la charla para ver unas cosas, pero quédate tranquilo que yo te voy a torturar después por privado con algunas preguntitas. Claro, hombre, Tato, vos sabes cómo es. Claro que sí. Bienvenido, hombre. Gracias, Javi. Como siempre, lo poco que pude prestar atención, espectacular lo tuyo, pero ya te digo, quiero verla después tranquilo para así debatirte un par de cositas y seguir creciendo con Sí. todo esto que estamos haciendo, que la verdad que está muy bueno. Así que gracias a todos y sigo acá en escucha, ¿eh? Gracias, Tato, gracias a ti. Un abrazo enorme y espero que podamos debatir cosas que ya sabes que siempre ayudan a construir, vos sabes.
Profesor, muchas Parece que el gracias. profe Kevin tiene inconvenientes con la No sé si proyección. ven la presentación, no ven la presentación, me confirman ahí. No, señor, no se ve. No la vemos todavía, no la vi. Ok, está bien. Muchas gracias, mi profesor. Bueno, Harold, así quedamos entonces. ¿Me escuchas, profe? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Regáleme un minutico, Javier, ahí, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escucha alguien? Espérame. ¿Quién está compartiendo la pantalla, Harold? ¿Usted la está manejando? No. Voy a compartir yo entonces en este momento. Sí, Kevin, porque yo no tengo nada. Ya hace rato deben compartir. listo. Voy a compartirla yo. Sí, pues sí la ven. Sí, se ve muy bien. Muy Ahí bien. se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, sí, esa es la idea. Para la próxima semana tenemos 5 conferencias igual, la misma metodología, de lunes a viernes, 2 de la tarde. Tenemos diferentes exposiciones, en esas me incluyo yo también. Igual en el transcurso del fin de semana les hacemos llegar esto a los grupos y las redes que hemos estado compartiendo con su respectivo enlace. Entonces Muy queríamos linda semana. compartir el espacio con ustedes la próxima semana. Y nada, agradecerles de nuevo por el espacio que tuvimos el día de hoy y esperar que la próxima semana podamos contar con la compañía de ustedes y las demás personas que pertenecen a los diferentes grupos. Así Muchas será. gracias. Muchas gracias a todos Gracias, y nos gracias. veremos la próxima semana y seguiremos en contacto con el grupo. Bueno, señores, que no es Ok. más. Dale, Entonces, muchas Harold. gracias a ustedes por... Hasta próximo. Muchísimas Hasta gracias, profe Javier. Muy Gracias, bueno. Kevin, a ti, hombre, por la invitación, por el espacio.